Proverbios 14:12. ¿Ya lo tienen? Vamos a darle lectura todos juntos, hermanos. Amén. Y dice así su palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así, todos juntos, todos juntos. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Otra vez, hermano. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Vamos a orar a Dios para pedirle guianza, hermanos, que Él nos guíe, que Él nos enseñe, que Él nos ayude a poder desarrollar este tema precioso de la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre amado, Dios, en esta preciosa hora, en esta preciosa noche, Señor, Padre, te damos la gloria y la honra, Padre, y te damos las gracias por que nos permites estar en tu casa, Señor, Padre, porque necesitamos, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra. Necesitamos que tú nos enseñes a través de tu palabra, Señor. Oh Padre amado, Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que, Señor, guíes nuestros labios, nuestra boca, nuestra lengua, Padre, para hablar tu palabra, Padre amado. Sabemos que, Señor, somos siervos inútiles, Padre, pero, Señor, tú, Señor, quieres que tu palabra, Señor, sea predicada, Señor, Dios amado. Padre, ayúdanos, Padre, a poder desarrollar este precioso tema, Señor, oh Dios, que sea, Padre, de bálsamo para mis hermanos, para tu iglesia, para tu pueblo, para tus hijos, Señor, oh Dios amado. Oh Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que todo lo que estorbe, Padre, que todo lo que quiera perturbar, Señor, el que podamos oír tu palabra, Señor, Padre, sea deshecho, Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor. Y te pedimos que nos ayudes, Padre, a poner atención a tu palabra, Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Amén y amén. Tome su asiento, hermanos. Aleluya. Y en esta noche, hermanos, como tema le hemos puesto, hermanos, escuche, como tema le hemos puesto el camino que nos lleva a la salvación. El camino que nos lleva a la salvación. Y si yo le preguntara, hermanos, a cada uno de ustedes, ¿qué significa la salvación? Yo sé que ustedes me darán un punto de vista diferente, ¿verdad? Yo creo que cada uno de ustedes me daría un punto de vista diferente, porque no todos somos todos pensamos iguales, todos tenemos diferentes pensamientos, diferentes cosas que pudiéramos dar una definición o pudiéramos decir qué significa la salvación. Amén. Miren, aleluya. Para mí, hermanos, para mí la salvación, para mí en lo personal, el Señor dijo en su palabra que en nadie más, hermanos, podemos en nadie más hay salvación, solamente en Jesús. Para mí, ¿verdad? Bueno, eso es lo que dice la palabra, pero para mí, hermanos, uno de los puntos importantes, yo creo, como yo creo que muchos de ustedes, hermanos, tendrán puntos de vista diferentes, pero para mí, hermanos, la salvación, hermanos, para mí, uno de esos tantos puntos para mí es obediencia. Obediencia. Y si yo como le digo, si yo le preguntara a cada uno de ustedes qué significa la salvación, yo creo que ustedes me darían un punto de vista diferente, ¿verdad? Pero para mí, hermanos, es obediencia. Porque si no somos obedientes, porque si no obedecemos, hermanos, lo que está escrito en la palabra de Dios, si no somos obedientes, estamos siendo desobedientes. ¿Verdad que sí?
estamos siendo desobedientes. Entonces, para mí es obediencia. Y yo creo que usted ha de tener un punto de vista diferente, ¿verdad? Pero no le quiero preguntar. Ahorita vamos a ver, hermanos, el camino que nos lleva a la salvación. El camino que nos lleva a la salvación. Mire, hermano, cuando yo me vine de México, cuando iba yo cruzando ese cerro, antes de que nosotros pasáramos por el cerro para llegar a este país, contactamos a un muchacho que dizque, entre comillas, dizque era conocedor y sabedor y sabía todos los caminos, hermanos, todos los caminos que transitaban para poder llegar a este país. Mire, ¿y cuál fue nuestra sorpresa? Mire, ese muchacho veníamos nosotros ahí con ese grupo, pero ese muchacho no era conocedor de estos caminos que se tenían que transitar. Mire, nos hizo andar por un cerro, hermanos, cerro arriba, y caminamos casi 2 horas nosotros, casi 2 horas. Y fuimos, hermanos, y nos llevó, nos guió y nos dijo: este es el camino. Y fuimos nosotros andando por ahí. Y llegamos, hermanos, cerro arriba, 2 horas caminando. Y ese camino, cuando llegamos al final, ese camino estaba cerrado. Se cerraba. No podías ya tú caminar en ese camino. Todo estaba cerrado. Si querías caminar, te ibas a tropezar, te ibas a espinar, te iba a pasar muchísimas cosas, porque el monte era altísimo y estaba bien cerrado, y definitivamente se cerraba, no podías andar. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Retrocedimos para abajo, al mismo lugar donde empezamos, y de ahí empezamos otro camino. Y como le digo, él no conocía los caminos y nos hizo andar por otro camino, y empezamos otra vez cerro arriba caminando, y otras 2 horas caminando, y ese camino se volvía a cerrar. Y entonces, ¿qué hicimos nosotros? Retroceder y volver al mismo punto. Y así, hermanos, una tercera vez, y ya una cuarta vez, el muchacho se dio por vencido. Es que no conocía él el camino, los caminos que se tenían que pasar para llegar a este país. Él no conocía definitivamente. Y la cuarta ocasión, si no es por unos otros coyotes que pasaron por ahí, otros grupos de gente que pasaron por ahí, él no hubiera encontrado el camino. Y yo vi que se le acercó y le dijo: oye, ando perdido, no sé cuál el camino, ya no me acuerdo, no me recuerdo. Y ya él fue que le dijo: mira, ni este, ni este, ni este. Y hermanos, de verdad, le digo que había como unos 10 caminos transitados, pero él no los conocía, él no sabía. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Habló con él, con un grupo. ¿Y sabe cuántas personas traía ese grupo? Traía 100 personas. Y nosotros éramos, tal vez el más pequeño, éramos como 15. Y ya fue que le dijo del camino que era para poder pasar y llegar a este país. Fue que a través de ese grupo que lo guió, y fue que nosotros pudimos pasar a este país. Y sabe, hermano, hay mucha gente así. Hay mucha gente así. Como dice la palabra de Dios, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final son caminos de muerte. Miren, si no hubiera sido por ese grupo, por ese muchacho, nosotros
Yo no sé qué hubiera pasado, ¿verdad? ¿Qué nos hubiera pasado? Yo no sé. Pero gracias a Dios que siempre Dios pone las cosas, hermanos, en su lugar. Y a través de ese joven pudimos llegar a este país. Hermano, en estos tiempos también sucede así. Hay mucha gente que está buscando el camino verdadero, hermanos. Hay mucha gente que está buscando el camino verdadero, el camino, el seguir a Dios. Pero hermanos, hay mucha gente equivocada también, que creen que el camino que los va a llevar a la salvación, los va a llevar a Dios, hermanos. Piensan que son otros caminos, como dice la palabra, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero esos caminos, hermanos, son torcidos, son equivocados y no nos llevan a la salvación, no nos enseñan para poder nosotros, hermanos, poder llegar, poder acercarnos, hermanos, a Dios, y a través de que nos acercamos a Dios poder hallar o que nos lleve a la salvación, hermanos. Mucha gente piensa así, hermano. Mucha gente piensa que, hermanos, que esas cosas, hermanos, que pensamos, pero no es así, hermanos. No es así. Amén. Mire, hermano, así, hermano, mucha gente en estos tiempos anda buscando ese camino. Hermanos, antes de conocer al Señor andábamos en caminos equivocados. Andábamos por caminos que nos parecían caminos rectos. No teníamos temor de Dios, no teníamos guianza de Dios. Y como no teníamos nada de eso, creíamos que al hacer eso, estábamos haciendo las cosas bien. Que creíamos que al hacer eso, estábamos haciendo las cosas bien, pero no las estábamos haciendo bien, las estábamos haciendo mal. Miren, yo ya le he dicho y le he platicado, y la verdad, cuando yo, hermano, me acerqué a Dios, tal vez fue un tiempo como de emoción, porque sinceramente yo acepté al Señor en mi corazón, pero luego me alejé. Entonces después, el mismo Señor, mismo Dios, hermanos, volvió a tocar mi corazón, hermanos, y fue que después, como a la segunda vez, yo tomé las cosas de Dios en serio. Pero la primera vez tal vez fue una emoción, pero ya la palabra de Dios estaba plantada ya en mi corazón. Amén. Y fue la segunda vez que yo empecé a seguir por esos caminos, hermanos. Pero sabe, hermanos, estábamos haciendo las cosas mal. Las estábamos haciendo mal porque no teníamos a Dios en nuestro corazón. Y como no teníamos a Dios en nuestro corazón, no nos redarguía nada, porque andábamos en caminos equivocados. No nos redarguía nada. Andábamos por esos caminos de muerte, hermanos. Andábamos por esos caminos de mal. Mire, yo por pura misericordia estoy parado aquí. Tal vez ya me hubieran matado, hermano. Tal vez yo hubiera estado ya muerto. Tal vez yo no estuviera aquí. Porque como 2 veces estuvieron a punto de matarme. Yo siendo un joven, como de 13, 14 años. Pero por gracia de Dios, hermanos, estoy parado aquí. Y porque empecé a seguir esos caminos que me llevan a la salvación. Por eso usted como yo estamos parados aquí.
Y yo, como le digo, si yo le preguntara, yo pienso que ustedes también han de tener testimonio de qué decir, de qué hablar. Porque Dios no nos llamó por buenos, nos llamó por malos. Éramos malos, la verdad, éramos malos, andábamos en pecado, hermano. ¿Y qué nos llevaba a hacer pecado? La desobediencia y todo eso, hermano. Todo eso nos llevaba a la desobediencia. El pecado nos hacía tener una venda en los ojos. Y eso nos hacía estar ciegos espiritualmente, hermanos. El pecado nos hacía tener una venda en los ojos. Y eso nos hacía estar ciegos espiritualmente. Pero cuando nosotros, hermanos, dejamos esa vida y empezamos a caminar en los caminos de Dios, esa venda, cuando usted se acerca y empieza a tener una relación con Dios y le dice: Señor, mira, estas son mis problemas, estas son mis cosas que yo no he podido ser tal vez libre para poder seguirte. Y el Señor quita esa venda, hermano, de nuestros ojos, esa venda espiritual. Y empezamos nosotros a entender la palabra de Dios. Empezamos a leer la palabra de Dios. Y vamos conociendo, vamos teniendo conocimiento de la palabra. Porque no sabíamos, cuando no conocíamos a Dios, no sabíamos que el pecado nos llevaba a muerte. Pero cuando nosotros empezamos a conocer el pecado, cuando nosotros empezamos a conocer, nos dimos cuenta que, hermanos, íbamos por esos caminos de muerte. Íbamos por esos caminos de muerte porque no conocíamos a Dios. Y esa venda estaba en nuestros ojos. Pero cuando ya le conocimos, esa venda es quitada, hermanos. Jesús dijo en su palabra, hermanos, que Él es el camino, la verdad y la vida. Jesús dijo en su palabra: Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Mire, punto número 1. Cuando andamos en caminos que nos parecen, punto número 1, cuando andamos en caminos que nos parecen, hermanos, cuando no conocíamos del Señor, hacíamos las cosas que nos parecían bien, pero en realidad eran de mal. ¿Sabe por qué eran de mal? Eran de mal porque Él sabe el mismo pecado, hermanos. No nos redarguía porque andábamos en pecado, hermanos. Nada nos redarguía porque andábamos en pecado. Nada, hermano, nada nos redarguía. Y por eso hacíamos las cosas que nos parecían de bien. Como nada nos redarguía, usted, hermano, se iba al pecado. Pero como nada nos redarguía, nosotros tranquilos, ¿verdad? No conocíamos, no teníamos a Dios en nuestro corazón. Mire, hermano, a mí como me gustaba el baile, de veras, me gustaba el baile. Y yo allá a una fiesta, aunque no me invitaban, allá iba. Y allá, hasta a veces iba hasta 3 fiestas seguidas. De aquí me pasaba allá y de allá me pasaba acá, y así andaba, hermanos. Y eso, cuando yo empecé a acercarme a Dios, eso fue para mí, fue un impedimento de que yo pudiera seguir a Dios. Y yo le extendí esa bendición a Dios. Se la extendí y le dije: Señor, yo te quiero seguir, pero yo quiero que tú hagas la obra en mí. Quites eso, Señor. Aparta eso de mí, porque eso me hace estorbo para que yo te pueda seguir. Eso me impide que yo pueda seguirte libremente. Y yo tanto que le pedí, hermano, de veras que yo pude ver la obra de Dios.
di cuenta que entre más me acercaba a Dios, hermanos, entre más me acercaba a Dios, me alejaba del pecado, hermanos. Porque cuando usted se acerca a Dios, lleva una vida, hermanos, que busca de Dios, ora, ayuna, lee la palabra, se involucra en la iglesia de las actividades, de cualquier cosa en la iglesia, hermanos, de cualquier cosa, ya sea actividad de aseo, de evangelismo, de cualquier actividad, hermanos, y se involucra y se va metiendo más en las cosas de Dios, en las cosas de Dios. Mire, todo eso se va haciendo a un lado y usted se va adentrando más en las cosas de Dios. Ese es un secreto, hermanos, ese es un secreto, que cuando usted busca más de Dios, claro, las cosas se van a levantar, porque al enemigo no le gusta eso, hermano. Al enemigo no le gusta eso. Cuando usted se adentra más y más y más y más y más en las cosas de Dios, al enemigo no le gusta. El enemigo se va a levantar y le va a meter pesadez, y le va a meter cansancio, y le va a meter esto, y le va a meter aquello, y así es como obra el enemigo. Pero, hermanos, ¿sabe? Eso, hermanos, eso se puede, yo no sé si es la palabra exacta, se puede combatir o se puede afrontar. ¿Sabe cómo? ¿Sabe cómo? ¿Sabe? Cuando usted viene y dobla sus rodillas y le dice al Señor, hermano, cuando usted viene al altar y le dice: Señor, mira, esto es lo que me está haciendo estorbo para que yo te pueda seguir. Cuando viene usted ante el altar y le dice al Señor en secreto esas cosas, así es, hermano, como se combate eso. Oración, ayuno, dedicación, esfuerzo, perseverancia. Todas esas cosas, hermano. Cuando usted hace todas esas cosas, yo lo pude ver, yo lo pude sentir, yo pude ver con estos ojos todas esas cosas. Porque, como le digo, cuando usted se mete con Dios, todas esas cosas van desapareciendo, hermanos. Todas esas cosas se van apartando, hermanos. Todas esas cosas van saliendo de la vida de uno. A modo de que cuando mire, hermano, a mí mucha gente me ha querido, ¿cómo se dice? Manipular, se puede decir. Que me dicen: hey, ven, Ángel, te invito, mira, vamos allá a una fiesta, vamos a tomar. Y yo definitivamente los corto y digo: no, ¿sabes qué? No puedo. Nada más así, no puedo. Y ya, me voy. Y mucha gente ha querido, y yo sé que también con usted tal vez le pasó. Mucha gente, hermano, así, pero así es como trabaja el enemigo, hermano. Así es como trabaja el enemigo. Mire, en Isaías 5:20, vamos a ver qué dice Isaías 5:20. Gloria a Dios. Isaías 5:20. Gloria a Dios. Isaías 5:20 dice: ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz,
que pone lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Saben qué? ¿Qué quiere decir eso, hermanos? ¿Saben? Confusión. Confusión. El diablo astutamente viene y nos dice: ay, eso no es malo, hazlo, hazlo, no, nadie te ve, eso no es malo. Y muchas veces lo hacemos. Porque el enemigo, hermanos, quiere confundir a la gente, quiere confundir a la iglesia, quiere confundir a los hijos de Dios que buscan su presencia. Yo cuando empecé a conocer al Señor, muchísimas veces, cuando yo recién empecé a caminar, vinieron ese tipo de gente y me inducían, y yo iba a veces, pero después recapacitaba. Mira, hermano, en una ocasión, cuando iba a la secundaria, yo llegué a probar marihuana, llegué a probar Resistol 5000. Yo no sé si usted conozca el Resistol 5000. Mire, hacíamos unas bolsitas así en plástico, eran unas bolsitas de plástico, y echábamos ahí, comprábamos un gomito así de Resistol chiquito, y le echábamos el Resistol en la bolsita. ¿Y sabe qué es lo que hacíamos? La hacíamos así, absorbíamos, la inflábamos y al mismo tiempo la apachurrábamos, y todo el aroma del Resistol 5000, que es muy fuerte, subía acá al cerebro, y ya de ahí te perdías. En unas 2, 3 bolsitas o 2 bolsitas te perdías. Y ¿sabe? Dios, eso fue cuando yo no conocía al Señor. Mire, y mismo Dios, ¿quién fue? Mismo Dios. Mire, ¿sabe? Yo me le quedé viendo a un muchacho que estaba, mire, hermano, no le miento, estaba así, estaba ahí, sus ojos estaban así en blanco, y estaba así, sentado, y la baba le escurría la baba, así como muerto, así. Y yo recapacité, mismo Dios me hizo recapacitar, y yo dije: si yo sigo en estas cosas, si yo sigo en estos caminos, yo voy a acabar como ese muchacho, yo voy a estar así como ese muchacho, perdido, no conoce nada, o sea, el mundo se acabó. Y yo dije: no, yo voy por mal camino, Dios me hizo recapacitar, Dios ahí me hizo recapacitar. Y yo dejé todo eso, tiré todo eso, y dije: no, vámonos de aquí. Como dice el dicho, más vale que aquí quedó que aquí corrió que aquí quedó. Entonces yo me fui, hermano, ahí dejé las cosas. ¿Saben qué? Me voy. Esos amigos los dejé. Después yo meditaba mucho, pensaba mucho. No creía todavía en Dios, pero yo pensaba mucho. Leía, me gustaba leer libros, y yo leía muchos libros. Y hermanos, el diablo a veces así nos quiere, hermanos, confundir. Mire, hermano, antes de que conocíamos al Señor, veíamos todas las cosas, hermanos, malas como buenas, porque no andábamos sin Cristo. Todas las cosas, hermanos, todas las cosas que veíamos, las veíamos como buenas, hermanos. Las veíamos como buenas, porque no teníamos el conocimiento de Dios. No teníamos el conocimiento de Dios, y todas esas cosas las veíamos buenas. Muchas veces llegamos a pensar: si yo me voy a tomar, eso no es malo, nada más una borrachera, me emborracho, quedo perdido, quedo sin reconocer nada. Pero al otro día me repongo.
otro día me levanto, al otro día hago esto, porque no teníamos conocimiento, no conocíamos a Dios, hermanos. Y andábamos sin Cristo. Y sabe, eso lo veíamos, hermanos, eso lo veíamos, pasaba porque no teníamos a Dios en nuestro corazón. Y sabe, como no teníamos a Dios en nuestro corazón, nada nos redarguía, porque andábamos en nuestros deleites. Por lo mismo que pecábamos, el pecado no nos hacía tener una venda espiritual. Eso, hermanos, el pecado nos hace estar ciegos espiritualmente. El pecado nos hace estar ciegos a todas esas cosas espirituales. Y no vemos, hermanos, todas esas cosas que nos hacen daño, que nos afectan. Miren, segundo punto. Cuando andamos por caminos que a Dios le parecen, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final son caminos de muerte. Pero ahora ya vimos los caminos que nos parecen, pero ahora vamos a ver cuando andamos en caminos que a Dios le parecen. Mire hermano, cuando andamos por caminos que a Dios le parecen, andamos siempre en su voluntad, hermanos. Cuando andamos en caminos que a Dios le parecen, andamos siempre en su voluntad. Mire, tenemos el ejemplo de Pablo. El apóstol Pablo, antes de ser apóstol, era un hombre, hermano, sanguinario. Era un hombre que andaba por caminos de mal también, no crean, hermanos. Y toda esa gente, cuando conoció al Señor, ¿qué pasó? ¡Fush! Se le quitó la venda de los ojos, hermanos. Pablo fue una persona, hermanos, que era una persona sanguinaria, hermanos. Perseguía a los cristianos, los ahorcaba, los mataba. Cuando él no conocía del Señor, pero cuando ya esa venda fue quitada, ¿qué pasó? Su vida fue transformada, hermanos. Su vida fue tan transformada como le pasó a usted y a mí, que nuestras vidas fueron cambiadas, transformadas, hermanos. Amén. Mire, era un hombre despiadado antes de conocer a Cristo. Pero mire, ¿qué pasó cuando tuvo el encuentro con el Señor? Esos caminos, después de ser de mal, cambiaron a ser caminos de bien, hermanos. Después de ser caminos de mal, cambiaron a ser caminos de bien. Pablo empezó a buscar también del Señor. Pablo se acercó a Dios, tuvo un encuentro con Dios, y Dios fue obrando, hermanos, en la vida de Pablo. ¿Usted cree que ese varón, después de que conoció a Dios, no doblaba sus rodillas, no clamaba a Dios, no le pedía a Dios que lo ayudara, que lo guiara, que lo cambiara? Eso pasó en la vida de Pablo. Y fue, fíjese, fue tan hermoso ese cambio que Dios lo usó de gran manera, hermanos. Que Dios lo usó de gran manera. Ahí dice la palabra. ¿Cómo lo usó, hermanos? ¿Cómo lo levantó? ¿Cómo lo cambió? ¿Cómo lo transformó, hermanos? Cuando él empezó a andar en esos caminos, hermanos, que nos llevan a la salvación. Cuando él empezó a andar en esos caminos. Miren,
21, 18. Vamos a leer. Juan 21, 18. ¿Qué dice? Gloria a Dios. Juan 21, 18. Dice así, Juan 21, 18. De cierto te digo que cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Es que antes cuando no conocíamos al Señor, nosotros íbamos a donde queríamos, hacíamos y deshacíamos. Pero ya cuando nosotros hemos conocido al Señor, ya nosotros no podemos ser guiados por nosotros mismos. Ahora tenemos que pedirle la guianza a Dios. Amén. Ahora tenemos que pedirle la guianza a Dios. La guianza. Mire, cuando uno le pide la guianza a Dios, hermano, es que de veras que yo me quedo asombrado, maravillado. Mire, hay un testimonio precioso del hermano José Irión. No sé si usted lo ha escuchado, pero ese hermano es un siervo de Dios tremendo. Y dice que él buscando siempre la guianza de Dios. Mire, dice que en una ocasión él iba a un lugar, a un evento. No sé en qué país fue, pero él iba a un evento. Y él siempre trataba de que Dios le diera siempre la guianza. Siempre él oraba, buscaba de Dios. Bueno, busca porque todavía está vivo. Miren, y en una ocasión dice que él iba a un evento. No sé en qué país. Y miren, dice que cuando él se dirigía, ya casi iba a medio camino, dice que el Espíritu Santo le dijo: detente, no sigas, detente. Y dice que él, inmediatamente cuando escuchó la voz de Dios, se detuvo. Y dice que iba por la calle manejando, y dice que vio pasar el carro que venía atrás de él, lo dejó pasar, y él siguió. El carro siguió, pero él se detuvo. Y dice que más adelante, cuando ya Dios le dio luz verde de seguir, él se subió, otra vez empezó a manejar y se fue. ¿Y sabe qué pasó adelante? El carro que lo pasó, el que venía atrás, el que lo pasó, hermanos, estaba todo chocado, hermanos. Y creo que parece que había fallecidos. Alguien había fallecido en ese accidente. Como dice ahí, como dice aquí, que cuando antes que no conocíamos, nosotros nos dirigíamos y hacíamos cualquier cosa y nada nos redarguía. Íbamos allá, íbamos acá, íbamos aquí, hacíamos esto. Pero después que ya nosotros conocimos a Dios, ya no nos guiamos nosotros por nosotros mismos. Le tenemos que pedir siempre la guianza de Dios de todas las cosas que nosotros queramos hacer, de todo. Cuando pones a Dios en primer lugar, y miren, Dios lo libró de la muerte al siervo. Hay una predicación que él predica, no me acuerdo el tema, pero él predica y lo dice ahí. Porque cuando nosotros, hermanos, pedimos la guianza de Dios, el Señor nos guía y nos enseña de todas las cosas que pueden pasar. Amén. Y cómo Dios lo libró a este varón, ¿verdad? Hermanos, en este versículo nos dice que antes hacíamos las cosas que queríamos hacer, no teníamos dirección, pero ahora que hemos conocido a Dios, hacemos las cosas que Dios quiere que hagamos. Y Él quiere que hagamos siempre su voluntad. Él quiere que nosotros siempre hagamos su voluntad, su palabra. Ahí está escrito, hermanos.
Su palabra es el mapa, la alianza para que nosotros hagamos su voluntad. Miren, me acordé de un testimonio. Yo no sé si usted lo ha escuchado. Me acordé de un testimonio que no me acuerdo dónde lo escuché, dónde lo vi. Mire, en una ocasión, en una iglesia, hicieron un evento. Y la iglesia estaba llena. ¿Y saben qué fue lo que hicieron? Trajeron un ataúd y lo pararon en el centro de la iglesia. Y todos pensaron que era alguien que se había muerto. Pero ¿saben qué era? Era un ataúd. Y en ese ataúd, ¿saben qué había? Había un espejo. Y el pastor todavía no abría el cofre. Estaba cerrado. Y le dijo a todos los hermanos: hagan una fila y pasen y vean. Pero no les dijo que había muerto. Y vean. Y entonces toda la iglesia, hermanos, hizo una fila. Toda la iglesia hizo una fila. Y estaba el ataúd ahí. Y ya después que lo abrió, vieron que estaba el espejo. ¿Y saben? ¿El ataúd qué representa? ¿Qué representa el ataúd? Representa muerte, sepelio. Alguien está muerto, ¿verdad? ¿Y el espejo para qué era? El reflejo. Tenías que reflejar ahí tu cuerpo, ¿verdad? Y entonces a través de que tú veías tu reflejo, te quedabas muerto ahí, hermanos. O sea, era una enseñanza que tú, a través de que te parabas ahí, tu cuerpo se reflejaba y tu cuerpo quedaba en el ataúd. O sea, ya muerto, hermanos, muerto al pecado tal vez, muerto a todas las cosas malas que cuando uno, hermanos, conoce a Dios, quedan enterradas ahí. Y todos pasaron y se asombraron cuando no veían, hermanos, ahí, cuando no veían nada, estaban. Pero cuando ya se dieron cuenta, hermanos, muchas de las veces, hermanos, tenemos que morir a todas esas cosas. A todas esas cosas. Y ese era el mensaje que el pastor quiso transmitir. Que uno tiene que morir a todas las cosas del mundo. A todas esas cosas que nos estorban. Tiene que morir. Y entonces el ataúd refleja la muerte, sepelio, alguien muerto. Y el espejo, el reflejo, hermano. Y cuando tú veías pasar por ahí, te quedabas ahí. O sea, tu cuerpo, o sea, no tu cuerpo, sino que el reflejo de tu cuerpo quedaba en el espejo. Y eso fue el mensaje que el pastor quiso transmitir. A mí me impactó mucho cuando yo hace años, yo lo escuché. Me impactó mucho. Aleluya. Mire, hermano, tenemos otro siervo del Señor, su siervo David. Dice la escritura que él era conforme al corazón de Dios. Pero mire, cuando andamos por caminos equivocados, hermanos, cuando andamos por caminos equivocados, mire, David, siendo un siervo fiel, se equivocó, hermanos. David, que el Señor vio su corazón, que el Señor
Señor vio su dedicación, que el Señor vio todas las cosas que hacía David. Pero David también se equivocó. David, un siervo de Dios, también se equivocó. También se equivocó su siervo. David, siendo un siervo fiel, se equivocó al meterse con Betsabé. Se equivocó. Y eso lo podemos ver en 2 de Samuel 11 y 12. Todo el capítulo. Ahí puede ver usted esa enseñanza, que David se equivocó también. Como usted y yo tal vez nos podemos equivocar, o nos hemos equivocado muchas veces. También él se equivocó. Pero mire, hermano, podemos ver que David iba por el camino equivocado, pero se arrepintió, hermanos. Podemos ver que David iba por el camino equivocado, pero ¿qué hizo David? Hermanos, cuando hizo ese acto, ese pecado, ¿qué hizo David? Hermanos, imagínense, ponga usted, ilústrese y vayamos a ese tiempo. ¿Qué hubiera pasado si David hubiera tirado la toalla, hubiera dejado el reinado, hubiera dicho, ¿sabes qué? Yo no quiero nada de las cosas de Dios. Ahí está el reinado, ahí está esto, ahí está aquello. Todo lo que tú me diste, Señor, ahí está. Me aparto, me voy. He pecado contra ti. Y si usted mira, es de reflexionar. Si usted mira, David, ¿qué fue lo que hizo? Corrió al altar, dobló sus rodillas y le pidió perdón. ¿Qué en ese acto que usted ve? Recapacitación. Recapacitó de su pecado, de su obediencia, hermanos. Miren, mucha gente, muchos cristianos, muchos, y yo conozco muchos. Miren, cuando pecan, cuando se apartan del Señor y pecan, hermanos, se van al mundo, se van a los deleites del mundo. Hermanos, cuando tiene que ser lo contrario, cuando uno peca delante de Dios, tiene que correr al altar y doblar sus rodillas y decirle: Señor, he pecado contra ti, perdóname, ayúdame. Y ese es el error de muchos cristianos. Ese es el error de mucha gente que ha conocido a Dios. En vez de ir al Señor, correr ante el altar y clamar y pedirle al Señor que los perdone, que los ayude, van y hacen todo lo contrario. Se van al mundo, hermanos. Se van a los deleites del mundo. Señor, ya pequé. Señor, no soy perfecto. Señor, hago esto, Señor. Pero, Señor, luego te sigo. Me voy a distraer un tiempo. Me voy a echar una cerveza. Voy a hacer esto y voy a hacer aquello. No, hermanos. Tienen que ser todo lo contrario. Venir ante el Señor y clamar a Él, hermano. Como lo hizo David. Como David recapacitó, hermano. ¿Cómo se dice? Reconoció su pecado. Reconoció su falta. Y se acercó y vino ante Dios. Y Dios tuvo misericordia de él. Dios tuvo misericordia de él, hermano. Podemos aprender de esta lección de David, que mire, a pesar de que andábamos en Cristo y en Dios, muchas veces nos equivocamos también. Muchas veces nos equivocamos, pero no quiere decir que te equivoques, te vas a ir al mundo, hermano. No quiere decir que cuando te equivoques vas a dejar todas las cosas de Dios y te vas a alejar de Dios. Ese es un error catastrófico, lo más feo, hermano. Porque si tú pecaste y te alejas de Dios, es peor, hermano.
Pero si tú pecaste, recapacitas y vienes a Dios y le dices a Dios, hermanos, Dios te perdona, Dios te ayuda. Pero si no haces eso, hermanos, si no todo lo contrario, que te vas al mundo, ya ahí, si tú no le dices a Dios que te perdone, pues ahí no sé, si te alejaste y un accidente o algo, ahí sí ya no se sabe, porque ya te alejaste de Dios. Y muchas veces nos equivocamos, como le pasó a David, que siendo un siervo fiel se equivocó, hermanos, en esa etapa de su vida. Así también nosotros, andando en Dios, muchas veces nos equivocamos. Y es importante reflexionar, hermanos. Es importante reflexionar. Y así vamos por camino equivocado, hermanos. Pedirle a Dios que nos ayude a estar siempre en sus caminos. Y que a pesar que nos equivoquemos, siempre pedirle a Dios que Él nos ayude a estar en su camino, hermano. Siempre pedirle a Dios que Él nos ayude a estar siempre, hermanos, en su camino. Mire, tercer punto. ¿Por qué tenemos que andar en sus caminos, hermano? Tercer punto. ¿Por qué tenemos que andar en sus caminos? ¿Por qué? Mire, tenemos que andar en sus caminos, escuche, porque en sus caminos encontramos salvación, hermanos. ¿Por qué tenemos que andar en sus caminos? Porque en sus caminos encontramos salvación. Salvación. Hechos 4:12. Hechos 4:12. Vamos a ver qué dice Hechos 4:12. Dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación, solamente en Dios. Solamente en Dios hay salvación. Segunda de Timoteo 1:9. Segunda de Timoteo 1:9. Segunda de Timoteo 1:9. Dice: ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? ¿Quién nos salvó? En ningún otro, solamente en Dios hay salvación, hermano, en ningún otro, solamente en Dios. Mire, Salmo 62:1. Salmo 62:1. Aleluya. Salmo 62:1. Dice, Salmo 62:1: en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. En Dios solamente está acallada mi alma, y de Él viene la salvación, mi salvación. En ningún otro hay salvación. En ningún otro. Tenemos que andar en sus caminos, porque en Él hay fortaleza, hermanos. Tenemos que andar en sus caminos, porque en Él hay fortaleza. Miren, Salmo 29:11. Salmo 29:11.
Tenemos que andar en sus caminos porque en Él hay fortaleza. Y cuando está la fortaleza de Dios, ¿qué nos hace estar, hermanos? Cuando está la fortaleza de Dios, nos hace estar fuerte, ¿verdad? Nos hace estar vigoroso, fuerte, activo, firme. ¿Qué dice Salmo 29:11? Dice: Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Jehová dará poder a su pueblo. Tenemos que andar en sus caminos porque en Él hay fortaleza para seguir. Isaías 41:10. Miren, Isaías 41:10. Isaías 41:10. Aleluya. Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te da esfuerzo, que te da esfuerzo. Y sigue diciendo: siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Tenemos que andar en sus caminos porque en Él hay fortaleza. Hermano, cuando tú no tienes fuerza para seguir, Él te da fortaleza y te ayuda a seguir. Te ayuda a seguir. ¿Sabe por qué? Porque ya mismo Dios sabe. A Dios no se le pasa nada. Ya mismo Dios sabe que tú ya empezaste a caminar, hermano, en obediencia, buscando su presencia. Él mismo conoce todas las cosas y sabe cuando, hermano, nos falta la fuerza para seguir. Él nos va a dar fortaleza. Yo te ayudaré, dice ese versículo, y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando ya te sientes, hermano, que no puedes, cuando ya te sientes débil, te sientes que las cosas de Dios ya no, tal vez te has descuidado, no sé, pero Él te da fortaleza, hermanos. Él te da fuerzas. Mire, hay veces que la gente no lo cree. Cuando las cosas pasan, no cree las cosas espirituales. En una ocasión yo venía bien cansado y bien así fatigado. Yo llegué a la iglesia con mucho esfuerzo. Llegué a la iglesia y era líder. Y sabe, me llegó a saludar una hermanita. Y cuando me dijo: hermano Ángel, Dios le bendiga, y me dio la mano. ¿Sabe qué yo sentí, hermano? Yo sentí que la hermana me transmitió algo, hermanos. Y eso se fue, el cansancio se fue. Y yo me sentí fuerte, hermanos. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Su poder, hermanos. Su poder. Yo me sentí diferente. Yo cambié en ese toque de mano, en ese saludo de mano. Después de venir cansado, ya me sentía fuerte, hermano. Y mucha gente, si se lo dice, sobre todo a los que no son espirituales, se lo dicen: ay, hermano, ¿qué te voy a creer yo? No, hermano, eso me pasó a mí. Y yo sentí la presencia de Dios y yo pude
que ha de cuenta que me conectó con un cable de electricidad y se encendió todo mi cuerpo, hermanos. Se activó todo mi cuerpo. Y yo me quedé asombrado. Y eso pasa, hermano. Eso pasa. Miren, acabamos de ver Isaías 41:10, segunda de Pedro 1:3. Segunda de Pedro 1:3. Vamos a ver qué dice. Segunda de Pedro 1:3. Dice, segunda de Pedro 1:3. Dice, segunda de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por su gloria y excelencia. Porque tenemos que andar en sus caminos, porque en Él hay fortaleza para seguir. Tenemos que andar en sus caminos porque en Él hay esperanza, hermanos. Y tengo más versículos que dar, pero ya el tiempo se acabó. Tenemos que andar en sus caminos porque en Él hay esperanza. Y tenemos que andar en sus caminos porque en Él hay gozo. Hermanos, hay esperanza, hay gozo. Y ya para terminar, miren, hermanos, si ya hemos decidido estar en este camino, esforcémonos para estar siempre firmes en el Señor. No en caminos que nos parecen a nosotros, porque esos caminos nos va a ir mal, hermanos. Cuando los caminos a nosotros nos parecen de bien, no hay que andar por esos caminos, porque nos va a ir mal. Porque son caminos de muerte, hermanos. Pecado, deleites, concupiscencias. Más bien, esforcémonos para andar en el camino que Dios quiere que caminemos. Más bien, esforcémonos para andar en esos caminos que Dios quiere que caminemos. Esforcémonos para andar en esos caminos, hermanos, que Dios quiere que caminemos. Y como yo le digo al principio, usted tal vez tendrá una opinión diferente de lo que es salvación, pero para mí uno de esos puntos importantes es la obediencia. Cuando nosotros somos obedientes de la palabra de Dios, eso nos va a llevar a la salvación. Cuando nosotros obedecemos la palabra, uno de esos puntos, como yo creo que usted tiene un punto diferente de lo que es salvación, pero para mí uno de esos puntos es obediencia. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias a Dios por esta preciosa palabra. Padre, amado Dios, te damos gracias en esta preciosa hora, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque, Señor, tú nos recuerdas, Señor, que debemos andar por esos caminos de obediencia, Señor, por esos caminos que nos llevan a la salvación, Padre amado. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre, a que cuando tal vez vengan ese decaimiento, esa falta de fuerza, Señor, nos puedas dar fortaleza, nos puedas dar fuerza, Señor. Oh Dios, tu palabra bien lo dice, Señor, que tú, Padre, nos darás fuerzas, Padre, para poder, Señor, seguir andando, Padre, en esos preciosos caminos de salvación, Señor. No a nosotros los caminos que nos parecen, sino los caminos que tú quieres que nosotros andemos, Señor. Padre, ayúdanos. Bendice a tu pueblo, bendice a mis hermanos, Señor. Que no decaigan esas fuerzas de que nosotros podamos seguir siempre,
Padre, buscando tu rostro, buscando tu presencia, Padre amado. En el nombre de Jesús, Señor, te doy la gloria y la honra por este precioso tiempo, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Amén y amén. Denle palmas fuerte, hermano, al Señor. Aleluya. Preciosa.